Miren, en la Biblia en general, los ríos, las grandes masas de agua, de alguna manera representan desafíos, obstáculos o barreras a superar. Es cierto que si yo voy a Apocalipsis 17, nos encontramos con que las grandes masas de agua representan muchedumbres, tribus, lenguas y naciones. Y eso es correcto en el lenguaje apocalíptico, ¿verdad? Y en el mensaje de Apocalipsis. Pero cuando uno repasa la Biblia en otras partes, nos encontramos con que las grandes masas de agua suelen representar o encontramos hechos en donde personas que tuvieron que enfrentar el cruce de grandes masas de agua, esa gran masa de agua se representa un obstáculo, una barrera a superar. Desde el cruce de diversos ríos, sí, que los vamos a repasar ahora, hasta incluso los discípulos, por lo menos hay registro de dos ocasiones en donde ellos, cruzando el mar de Genesaret o el lago de Galilea, casi perdieron la vida. Por lo menos hay dos registros. En uno de esas dos ocasiones, Jesús dormía con ellos en la barca. Perdón, Jesús dormía mientras estaban ahí luchando con la tormenta. Dormía en la barca. Así que de alguna manera, las grandes masas de agua representan estos desafíos, estos obstáculos a superar. En la Biblia por lo menos vemos eso. Ahora, hay tres hechos bíblicos que son muy conocidos, no los voy a leer, ustedes los conocen, sí, destacaré algún pasaje como para sacar alguna reflexión. Hay tres hechos bíblicos concretos en donde Dios separa las aguas. Dios separa las aguas y encontramos que los objetivos de cada uno de estos hechos es diferente. Así es que los voy a repasar con ustedes. El primero, muy conocido en el contexto de que Israel va saliendo de Egipto, después de la 10ª plaga, de la liberación de Egipto de Israel, es cuando Dios abre el mar rojo. ¿Sí? Abre el mar rojo. Bien, quiero destacar algo y voy a leer 3 versículos para eso. Primero voy a leer Éxodo 13, 17 y 18. Arranco con Éxodo 13, después voy a leer un par de versículos de Éxodo 14. Estos tres cruces de milagrosos, ¿sí? En donde Dios separa las aguas, nos encontramos que los tres tienen una característica en común y la quiero mencionar ahora a medida que los vayamos repasando. Dice Éxodo 13, 17 y 18. Luego de que el faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Pues dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y regrese a Egipto. Versículo 18. Por eso hizo Dios que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto al mar rojo. Ahora, si ustedes van a Éxodo 14, versículo 1 y 2, ahí saltan la página, Éxodo 14, versículo 1 y 2 dice, habló Jehová a Moisés y le dijo, di a los hijos de Israel que regresen, esta palabra es importante, que regresen, y acampen delante de, hay unas ciudades ahí, y el mar, Pijariot, entre Migdol y el mar, enfrente de Baal Zephón, acamparán frente a ese lugar junto al mar. Pero si ustedes ven el mapa, ¿sí? Ustedes van a encontrar Egipto, el desierto de Parán y Canaán, ¿sí? Egipto, el desierto de Parán y Canaán. Resulta ser que, siguiendo la línea del versículo de Éxodo 13 que leímos, Israel, el camino corto era ir por el norte y llegar a Canaán. Pero ahí estaba la tierra de los filisteos. Y dice el versículo que leímos, versículo 17 y 18, que para que el pueblo no se asustara al ver las guerras, parece que los filisteos eran belicosos, ¿verdad? Dice, y no se vuelvan a Egipto, no los voy a hacer ir por el camino corto. Y después en Éxodo 14, los primeros versículos, hay una palabra interesante que dice, haz que regresen. Y cuando vos ves el mapa, te das cuenta que Israel sale de Egipto y de pronto hacen una curva y regresan y acampan frente al mar. A mí esto me llamó mucho la atención, porque
Lo que vamos a notar, y esta es la característica común con las tres aperturas de aguas milagrosas, que Dios abrió de manera milagrosa, es que no era necesario cruzar el Mar Rojo para salir de Egipto. El versículo lo dice y el mapa te lo canta en todos los idiomas. No era necesario cruzar el Mar Rojo para salir de Egipto. Pero Dios dijo, va a ser por ahí. Pero no es necesario, sí, pero va a ser por ahí. Lo dejo ahí, retomo esto enseguida, porque me voy al segundo caso. El cruce del Jordán, ¿sí? El cruce del Jordán. Nos encontramos que cuando Israel, después de algunas semanas, ¿sí?, enfrentan la posibilidad de entrar a Canaán, la primera vez, que finalmente, ustedes saben, no pudieron entrar, fueron enviados 12 espías, 10 trajeron un mensaje que no era la verdad, ¿verdad? No solamente le faltaba la fe, sino que un mensaje totalmente que faltaba la verdad y era desalentador. Y entonces ellos no pudieron entrar ahí. Cuando nosotros miramos el mapa y la descripción bíblica, no voy a leer los textos porque sería muy largo, nos encontramos con que Israel está en Egipto, cruza el Mar Rojo y llega al desierto de Parán, atraviesa, va hasta el Sinaí que está al sur, sube otra vez y del desierto de Parán viene la zona del Negev. El Negev es la parte sur de Canaán, que después terminó siendo de Israel, ¿verdad? Entonces, cuando vos lees el texto ahí, en números 13, números 14, los espías tenían que del desierto pasar a la zona del Negev, que era la última parte, la parte sur de Canaán, y a partir de ahí subir hacia el norte, hacer un reconocimiento de Canaán y volver. Y eso fue lo que hicieron. Ahora, los espías no cruzaron ningún río para entrar a Canaán. No cruzaron ningún Jordán, porque el Jordán está al oeste. Ellos entraron por el desierto, que era la ruta normal, era la ruta esperable, ¿sí? De hecho, cuando ellos rechazan, ¿sí?, cuando ellos rechazan entrar, nos encontramos con que al otro día se arrepiente y dice, hemos pecado, nosotros vamos a entrar. Y resulta ser que cuando dice que vamos a entrar, Dios le dice, Moisés le dice, no entren, Dios ya dijo que ustedes, porque ayer rechazaron, la oportunidad se cerró, tienen que volver al desierto 40 años, no entren. Bien, entraron igual. ¿Y qué les pasó? Vinieron los cananeos, les dieron una flor de paliza. Estos israelitas que entraron en contra de la voluntad de Dios tampoco cruzaron ningún río, porque entraron por el desierto, que era la ruta normal y esperable, ¿sí? Entonces, no era necesario entrar a Canaán por el Jordán, pero Dios los quiso llevar ahí. ¿Se dan cuenta? Pasó igual con el Mar Rojo. No era necesario cruzar el Mar Rojo para salir de Egipto, pero Dios quiso que cruzaran el Mar Rojo. No era necesario entrar a Canaán por el Jordán, pero Dios quiso que entraran por el Jordán. Y el tercer caso donde vemos este milagro es cuando Elías, también en el Jordán, Elías, ¿qué hace? Abre las aguas del Jordán, esto está en 2 de Reyes 2, del 7 al 15, abre las aguas del Jordán, cruza con Eliseo, ¿sí? Las aguas se cierran y luego Elías es tomado con un carro de fuego, ¿no? Es llevado al cielo y Eliseo toma el manto de Elías, ¿sí? Y ustedes saben, golpea las aguas, después vamos a leer el pasaje, nuevamente se abre el Jordán y Eliseo cruza. Tampoco hay un registro bíblico de que era necesario abrir las aguas para cruzar. Y Dios se podría haber llevado a Elías estando en Jerusalén o en cualquier lugar, o de este lado del río. No era absolutamente necesario cruzar el Jordán para que Dios se lo llevara. ¿Me entienden? No hay una razón lógica. Sencillamente Dios quería que fuera así, pero no hay una razón lógica. Entonces, ¿por qué Dios tiene estas ideas brillantes de andar poniendo ríos, de andar poniendo obstáculos delante de nosotros que nosotros no podemos resolver? Porque esta es la imagen que nos queda.
Los pone delante del Mar Rojo cuando podrían haber cruzado por arriba, los pone delante del Jordán cuando podrían haber cruzado por el desierto, y hace que Elías y Eliseo abran el Jordán cuando en realidad no era necesario, Dios se lo podía haber llevado en cualquier otro lugar. ¿Por qué? Y entonces, obviamente, ustedes saben muy bien el por qué, porque hay objetivos que Dios quiere alcanzar en tu vida. Y como Dios quiere alcanzar objetivos en tu vida, para alcanzar esos objetivos tiene que hacer que vos y yo vivamos ciertas situaciones. Y cuando vos vivís esas situaciones, está la posibilidad de que alcancemos esos objetivos. ¿Está garantizado que vamos a alcanzar esos objetivos? No. Como Israel tuvo oportunidades que desaprovechó y no alcanzó ciertos objetivos, nosotros a veces Dios nos pone delante de ciertas situaciones para que alcancemos ciertos objetivos en nuestro crecimiento espiritual, que si las desaprovechamos, el objetivo no se alcanza. Vuelvo entonces al cruce del Mar Rojo, cuando están saliendo de Egipto. Primer objetivo que yo encontré en este cruce. Lo encontramos en Éxodo 14, 3 y 4. Éxodo 14, 3 y 4 dice: este es el primer objetivo por el cual Dios quiso que pasaran o que salieron de Egipto por el Mar Rojo. Dice: y el faraón dirá a los hijos de Israel, perdón, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Yo endureceré el corazón del faraón para que los siga, entonces seré glorificado en el faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Es interesante que el faraón, que conocía mejor el desierto que los israelitas, en el versículo 3 dice el faraón: pero estos hebreos son unos pavos, se encerraron solitos. Lo que no sabía faraón era que estaban ahí, ¿por qué? Porque Dios quería que estuvieran ahí. Pero desde la mirada humana era un error estar ahí, acampar frente al mar. Desde la mirada humana era un error, pero desde la mirada divina era el lugar correcto. Entonces, y Dios aclara en el versículo 4, ¿no?, que Dios los puso ahí porque dice que Dios será glorificado en el faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Los desafíos que muchas veces Dios permite que enfrentemos no solo son para nuestro crecimiento espiritual, sino que son para glorificar a Dios. Y hago la pregunta malvada, la primera pregunta malvada de la mañana: ¿la manera en que yo transito los desafíos glorifica a Dios o yo reniego de Dios? No me contesten. ¿Me entienden? O sea, la manera en que transitamos los desafíos, ¿glorifica a Dios o renegamos de Dios? Esa es la gran pregunta. Claramente los israelitas, claro, nosotros tenemos la ventaja porque vemos ahora la historia desde a la distancia, pero en ese momento los israelitas no veían que esto iba a glorificar a Dios. ¿Ellos qué veían? Desesperación y muerte. Pero está escrito en la Biblia para que nosotros aprendamos. Hay cosas que te tocan vivir, que son la voluntad de Dios, porque era la voluntad de Dios que ellos acamparan delante del Mar Rojo. Hay cosas que te tocan vivir, que son la voluntad de Dios, que a vos no te parecen positivas, pero que si esperás en Jehová y las transitas con fe, van a ser de gran valor para tu crecimiento espiritual, para que crezca la fe que vos tenés en Dios. El segundo objetivo de por qué Dios nos hizo cruzar el Mar Rojo, aunque era innecesario, es que tus problemas imposibles son posibles para Dios. Cruzar el Mar Rojo era un imposible para Israel, pero para Dios era posible. Así que tus imposibles son posibles para Dios. Ya lo diría Jesús: lo que es imposible para los hombres es perfectamente posible para Dios. Entonces, no te desesperes con tus imposibles. Y yo sé que tenés imposibles. Y capaz que no tenés uno, tenés un par de docenas. Deja tus imposibles en manos de Dios. Confía en Él y deja que Él lo resuelva como Él quiere. Porque a veces queremos que Él lo resuelva, pero como yo quiero.
Está bien, voy a dejar que vos lo resuelvas. Hacerlo así, así y así. Ahí estamos, nosotros dándole instrucciones a quién. A Dios, somos buenos para eso, ¿no? Jeremías diría, ¿por qué la tacita le va a dar instrucciones a quién? Al alfarero. Y estamos nosotros dándole instrucciones al gran alfarero. El tercer objetivo es que Dios puede con tus enemigos. Yo no tengo enemigos, yo. No sé si seré considerado enemigo por alguno por ahí. Yo no tengo enemigos, pero no me hace falta, porque en realidad mi mayor enemigo, ¿saben quién es? Nosotros mismos. Yo mismo soy mi mayor enemigo. Haciendo que mi mente vaya a lugares, transite pensamientos, me encierra en ciertas posturas que finalmente no me hacen feliz, me alejan de Dios y me amargan la vida. Y hasta me quitan las ganas de vivir. Así que Dios puede con tus enemigos también. Así como pudo con todo el ejército, Dios puede también, egipcio, Dios puede también con tus enemigos. Y un cuarto objetivo de este primer caso es que la liberación engrandece la confianza que tenemos en Dios y nos lleva a alabar a Dios en lugar de quejarnos. Porque cuando las aguas se cierran y es sepultado el ejército egipcio, que eran tus enemigos, ¿verdad? Que representan nuestros enemigos. ¿Qué fue lo primero que pasó después que las aguas se cerraron? Una tal María, o Miriam, depende de la traducción, ¿hermana de quién? De Moisés, cantó un cántico, que no lo vamos a leer porque es una cuestión de tiempo. Y en ese cántico, ¿verdad? Ella alaba la grandeza de Dios, reconoce su bondad. ¿Me entienden? María podría haber dicho, menos mal que te acordaste de nosotros, 400 años ahí esclavos. Y no hay quejas, hay alabanza a Dios. Y es que justamente, si tu vida está llena de quejas para con Dios y para con la vida, porque si sos un quejoso con la vida, finalmente te estás quejando de Dios. ¿Por quién es la fuente de vida? Si vos sos un cristiano que decís que le entregás tu vida a Dios todos los días y estás renegando con la vida que tenés, ¿de quién tiene la culpa? ¿Entiendes? Indirectamente o directamente estamos diciendo Dios tiene la culpa. Bien, miren, cuando nosotros enfrentamos esos desafíos, permitimos que Dios nos libere de ese desafío. En nosotros queda un espíritu de gratitud y no de queja. Y no es que le van a tener fácil. Pero cuando uno ve la liberación de Dios, dice, bueno, si Dios abrió el mar rojo, ¿de qué me voy a estar quejando? Si Dios pudo con el mar rojo y con el ejército, bueno, podrá con todo lo que se venga. Y entonces eso nos llena de confianza y nos llena de gratitud a Dios. El segundo caso es muy interesante también. El cruce del Jordán para conquistar Israel. Los objetivos de que Dios los puso aquí, de que tuvieran que entrar por Canaán, no por el Negev, no por el desierto que es la ruta corta y la ruta esperada, sino que, si ustedes miran el mapa, tenemos Egipto, el desierto de Parán, Canaán, y ellos atraviesan el desierto, se van al costado oeste, suben, cruzan el Mar Muerto y se ponen unos kilómetros arriba, al norte del Mar Muerto, y ahí se ubican frente al Jordán, porque el Jordán viene del mar de Galilea, y el Jordán llega hasta el Mar Muerto o Mar Salado, ¿verdad? Ahí, unos kilómetros arriba de la desembocadura del Jordán con el Mar Salado o el Mar Muerto, se ubican ahí para cruzar. Y ahí está el Jordán, ¿no? Los objetivos de este cruce fue diferente. Del por qué Dios los puso aquí fue diferente. Miren. Permítanme leer un pasaje, Josué 3, 10 y 11. Habría muchísimo para leer. El capítulo 3, hay muchos datos interesantes. Pero fíjense lo que dice Josué 3, 10 y 11. Dice, ustedes sabrán, está hablando Josué al pueblo, ustedes sabrán que el Dios de la vida está en medio de ustedes. Que Él va a limpiar de esta tierra a los cananeos, a los hititas y a todas las tribus ahí que estaban en Canaán. Versículo 11. Aquí está el arca del pacto del Señor de toda la tierra, a la vista de ustedes. Ella va a cruzar el Jordán hasta la mitad del río. El primer objetivo de tener que entrar a Canaán por medio del Jordán, aunque era innecesario, era la evidencia palpable de que aquella promesa que Dios había dado 40 años antes todavía estaba
vigente. Miren, cuando Israel sale de Egipto, se abre el Jordán. Todos los israelitas miraron. Pasan unas semanas, se abre el Mar Rojo. ¿Sí? Pasan unas semanas, ¿sí? Y cuando llegan a Canaán, todo el pueblo creyó el informe mentiroso de los 10 espías, no pudieron entrar. ¿Sí? ¿Qué dijo Dios en ese momento? De 20 años para abajo van a entrar. De 20 años para arriba no van a entrar. Los que no entraron murieron en el desierto. Pueden haber muerto salvos, ¿eh? No quiere decir que murieron perdidos. Murieron salvos, pero no en Canaán, sino en el desierto. Ahora, el que tenía 20 años, pasaron 40. Bien, saben, están bien, están afilados en matemáticas. 60. Pero habían chicos de 10, de 5, de 2. Hubo toda una generación que nació en el desierto, que no vio el cruce del Mar Rojo. O sea, cuando se enfrentan con Josué para entrar a Canaán, cruzando el Jordán, ¿cuántos de esos habían visto el cruce del Mar Rojo? Pocos. Pocos. Porque los más chiquitos ni se acordaban, todos los que nacieron en el desierto no lo vieron, ¿sí? No eran tantos, eran pocos. Y Dios tenía que refrescarles la memoria. Dios tenía que decirles, miren, así los saqué de Egipto. Y con este poder que los saqué de Egipto abriendo el Mar Rojo, es la evidencia de que les voy a regalar Canaán. Pero como vos no viste el milagro del Mar Rojo, yo te voy a abrir el Jordán para que lo veas. Y sepas que la promesa que hice a tus padres hace 40 años atrás, todavía está vigente. Así que no era necesario cruzar por el Mar Rojo, pero Dios sabía que para que la vida espiritual de ellos creciera, para que su fe y su confianza en Dios creciera, necesitaban ellos esta experiencia. Y acá viene otra gran enseñanza, Durante esos 40 años llovía comida. ¿Cómo se llamaba esa comida? Maná. Durante esos 40 años salía agua de una roca. ¿Era un milagro o no era un milagro? Durante esos 40 años, una nube los cubría del sol de día y la nube se convertía en fuego de noche y los calentaba, porque los desiertos tienen temperaturas extremas, ¿verdad? Durante esos 40 años, el calzado y la ropa crecían a medida que los cuerpos iban creciendo. En esos 40 años Dios los protegió de múltiples peligros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aunque estos milagros eran impresionantes, se habían convertido para los israelitas en cosas cotidianas. Era normal que cayera comida. Era normal que la nube estuviera tapando el sol y que de noche se convirtiera en una estufita ahí. Eran milagros impresionantes, pero para ellos cotidianos. Necesitaban un milagro nuevo, entre comillas, ¿para qué? Para reconocer el poder, la dirección de Dios en sus vidas. Y yo acá saco una gran lección. ¿Cuántos milagros vos y yo experimentamos todos los días y los damos como automáticos, cotidianos? Si todos los días me levanto y camino, si todos los días tengo un plato de comida, si todos los días tengo una ducha de agua caliente, si todos los días veo y leo la Biblia, no son cosas, son cosas que damos por sentado, pero son milagros de Dios. Porque el 70% del mundo come arroz todos los días. Ustedes sabían eso, ¿no? El plato principal del 70% de la población mundial es el arroz. Y no es que esté en contra del arroz, me encanta el arroz, en todas sus formas. Pero yo tengo el lujo de hoy comer arroz, mañana comer otra cosa. Sin embargo, el 70% del mundo va a tener arroz, y solo arroz, ¿qué? Todos los días. ¿No es un milagro que yo pueda comer mañana porotos en lugar de arroz? El 70% del mundo tiene acceso limitado a electricidad, agua e internet. En algunos lugares no tienen.
En otros lugares es un acceso ilimitado. Yo todos los días me levanto y tengo wifi. Todos los días me levanto y tengo luz. Todos los días me levanto y tengo agua caliente. Y cuando me falta, en lugar de decir, Señor, me falta el agua caliente y eso me hace acordar que tengo que agradecerte porque durante los 364 días de este año tuve. No, ¿qué hago? ¿Por qué no tengo agua caliente? No. En lugar de agradecer por los 364 días que sí tuve, reniego con Dios por el único día que no tuve. Porque hay cosas, nosotros vivimos milagros cotidianos que los damos por sentado. Es como, bueno, es tu tarea. ¿No sos mi papá? Mi papá me daría electricidad, así que bueno, no tengo ni que agradecerte. No lo decimos así, pero esa es nuestra actitud. Y Dios que lo entiende, pero que nos ama. Dios que lo entiende, pero que nos ama. No dijo, los voy a dejar 4 días sin maná para que vean lo importante, que el milagro importante que hago. No, lo que hizo es, les voy a hacer un milagro nuevo para la mayoría. Y ese milagro nuevo para la mayoría es, voy a abrir el Jordán delante de sus ojos. Y esto es matemático, es así, es 2 más 2, 4. Cuando vos estás pasando por grandes crisis en tu vida, si se lo permitís a Dios, Dios va a hacer un gran milagro para que te des cuenta que Él está con vos en medio de la crisis. Muchos transitan crisis sin ver esos milagros. ¿Por qué? Porque no lo dejan a Dios hacer el milagro. Porque prefieren quejarse, prefieren renegar, prefieren ocuparse ellos del problema y no dejar que Dios se ocupe. Y se pierden esa oportunidad. Pero empecemos a analizar, hermanos, todas las cosas que Dios hace por nosotros. Nada es automático en esta vida. No esperes mañana no poder caminar para empezar a decir, wow, era copado caminar, ¿no? Estaba bueno. Es importante acordarnos del pasado. Hay una cita de Elena, ustedes la conocen muy bien, que dice que no tenemos nada que ver en el del futuro, a menos que olvidemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Ahora los abuelos, que tenían por lo menos 60, le decían a los más chicos, chicos, ustedes saben que Dios nos sacó de Egipto abriendo el Mar Rojo, así que no tengan miedo de cruzar el Jordán, porque ya Dios lo hizo en el pasado. Así que ustedes que son de un rango etario, salvo nuestras hermanas colombianas y algunas otras chicas por ahí al fondo, ¿no? Los jóvenes están al fondo. Sandra, vos también sos joven, sí, también estás al fondo también ahí. Y mi hija, por supuesto. Los otros que somos los más grandes, tenemos que decirle a los más chicos, chicos, no tengan miedo del futuro. Y si tenés miedo del futuro, acordate lo que Dios ya hizo y dejó registrado en el pasado. Y Él puede seguir adelante. Bien, me voy al tercer caso, el cruce de Elías que cruza el Jordán también. Miren, leo 2 de Reyes 2, 13 al 15, para resumir, porque habría mucho que leer. 2 de Reyes 2, 13 al 15, 12 y 5. 2 de Reyes 2, 13 al 15, dice, y enseguida recogió, les hago el contexto. Han cruzado el Jordán, o sea, Elías golpeó las aguas del Jordán con su manto, el Jordán se abre, Eliseo y Elías cruzan, transitan algunos metros, un carro de fuego se lo lleva a Elías, ¿sí? Y queda solo Eliseo. Y ahora arranca el versículo 13. Y enseguida Eliseo recogió del suelo el manto de Elías. Elías no se llevó el manto. Y regresó al Jordán. ¿Quién regresó? Eliseo regresó al Jordán, donde se detuvo a la orilla. Entonces tomó el manto, golpeó con él las aguas y dijo, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? En cuanto Eliseo golpeó las aguas, éstas se abrieron y Eliseo cruzó el río en seco. Al ver esto, los profetas, como 50 profetas de Jericó que estaban del otro lado, que estaban en la otra orilla, dijeron, el espíritu de Elías reposa ahora sobre Eliseo. Enseguida fueron a su encuentro y se inclinaron en señal de respeto ante él. Lo que vemos aquí es una evidencia de traspaso de liderazgo y autoridad. Dios hizo
tenían que cruzar el Jordán de ida y de vuelta. ¿Porque era necesario? No era necesario, pero había un objetivo que tenían que cumplir, y era que todo el pueblo de Israel entendiera que ahora el profeta elegido por Dios era Eliseo. El profeta que iba a reemplazar a Elías era Eliseo. Entonces el mismo milagro que hace Eliseo para cruzar de ida, ahora ¿quién lo hace? Perdón, el mismo milagro que hace Elías para cruzar de ida, ahora lo hace Eliseo de vuelta. Y todos dicen, wow, el Espíritu de Jehová ahora reposa sobre Eliseo. Me gusta esa frase, porque no dicen, ahora el líder es Eliseo. ¿El protagonista quién es? El Espíritu de Jehová. Ahora el Espíritu de Jehová reposa sobre Eliseo. Vemos esto en la Biblia. Cuando Dios llama a Moisés en el desierto, 40 años con las ovejas en Madián, le dice, bueno, ahora te estoy eligiendo para que puedas liberar a Israel. Y ustedes saben, él pone 5 excusas, o se niega 5 veces, y uno dice, no me van a creer, no me van a creer, yo 40 años después vengo y sé quién soy, no me van a creer. Entonces Dios dice, voy a hacer algunas cosas para que te crean. Tu vara se va a convertir en serpiente. Si metes la mano en tu seno, sale leprosa, y si la vuelves a meter, sale sana. Y tira agua y el agua se convierte en sangre. Dice, esto es para que te crean. Es decir, para que sepan que ahora el Espíritu de Jehová reposa sobre ¿quién? Sobre vos, para que te crean y sepan que ahora yo estoy depositando autoridad sobre ¿quién? Sobre vos. Pasa con Josué. Si ustedes leen Josué 3, es interesante. Dios se presenta a Josué y le dice, mira Josué, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Para que todos sepan que ahora la cosa es contigo. Dice, mira, lo que vamos a hacer es, vas a pedirle a los sacerdotes, ¿sí?, que tomen el arca y encaren hacia el río Jordán. Todo el pueblo tiene que estar 2000 codos, 1000 metros atrás. Vas a elegir un hombre de cada tribu. Cuando los sacerdotes toquen, cuando los pies de los sacerdotes que llevan el arca toquen el agua, el Jordán se va a abrir. Ellos van a caminar hasta la mitad, se van a quedar ahí. Todo el pueblo con todo lo que tenían va a cruzar. De los 12 hombres que elegiste, de cada uno de cada tribu, cada uno va a elegir una piedra del fondo del Jordán y la va a cargar en sus hombros y la llevará a la otra orilla. Cuando todos pasen, ahora el arca va a salir. Y cuando el arca termine de salir, las aguas se juntarán. Y con las 12 piedras que sacaron del fondo del Jordán, harán un altar. Vieron que en aquel tiempo no había selfie, ¿no? Si yo quiero inmortalizar este momento, ¿qué hago? Chicos, una selfie. Entonces después, ¿qué le digo a mis nietos? Que según mi hija tengo que adoptar. Está bien, me voy a... ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Mira esta foto, esta selfie representa ¿qué? El 31 de diciembre de 2022, y yo estuve con los hermanos Luján. En aquel tiempo no había selfie. Entonces, ¿qué hicieron? Un monumento con 12 piedras que salieron ¿de dónde? Del fondo del río. Y cuando las nuevas generaciones venían y decían, ¿qué es esto? Vení, yo te voy a contar. Estas piedras fueron sacadas del fondo cuando Josué, y le contaban la historia. Era la selfie del momento, para recordar ese evento. Entonces, Josué llega al pueblo y le dice, muchachos, va a pasar esto. Y cuando sucede todo tal cual lo dijo Josué, ¿a qué conclusión llegó el pueblo? Ahora el Espíritu de Jehová ya no está sobre Moisés, ¿está sobre quién? Está sobre Josué. Traspaso de autoridad, ¿sí? Traspaso de autoridad. Conclusión, o vamos concluyendo. ¿Cuál es tu Jordán? ¿Cuál es tu Mar Rojo? Y es más, no tenés un Jordán o un Mar Rojo, tenés un par de docenas de Jordanes o Mar Rojo, ¿o no? No hace falta que me los nombres. Tenés un montón de situaciones, tenés un montón de dificultades, tenés un montón de desafíos que vos no vas a poder resolver. No vas a poder resolver. Que vos ya está, elaboraste todas las estrategias y vos te das cuenta que no llegás. No llegás. Estás fuera de tu capacidad. Es una ola muy grande que te supera. No la vas a poder surfear. No la vas a poder atravesar bien. ¿Verdad? ¿Cuál es tu Jordán? ¿Cuál es tu Mar Rojo? Y como ya es tarde y es 31 y se quieren ir a comer, termino de la siguiente manera.
Nosotros ahora hace muy poquito nos avisaron que dejamos el distrito de Tandil y vamos al distrito de La Plata Sur. El secretario, de manera muy amable, el pastor Alzugaray, me dice, bueno, con Mariela queremos que ustedes vayan al distrito de La Plata Sur, y creo no equivocarme, dijo, al decirte que es el distrito más grande de la Asociación Bonaerense. Yo dije, ¿por qué a este pobre viejo le dan el distrito más grande de la Asociación Bonaerense? En distancias hay cerca de 200 kilómetros de una punta a la otra, y en iglesia, ¿verdad? También. Entonces, uno siempre agarra los desafíos con fe. Con Mariela nos ha tocado, y Brenda nos ha tocado trabajar en distritos grandes, de 10 iglesias, o sea, no es algo nuevo, pero siempre es desafiante, ¿o no? Siempre es desafiante. Y entonces, miren, esto es muy fresco. Hoy es sábado, el miércoles yo hago una gira de 354, el miércoles pasado fue de 354 kilómetros, porque paso por Azul, Rauch, tengo el culto de oración en Tandil y vuelvo a La Horría. Esa es la gira del miércoles en el distrito actual y son 354 kilómetros. Y llego a casa tarde, ¿no? Y venía manejando por la ruta de campo, ¿no? Así oscura, ¿no? Y venía, me faltaban unos 50 kilómetros para llegar a casa y venía con estas cosas en la cabeza, ¿no? Distrito, grande, nuevo, todo lo que empieza, todo el proceso, ¿me entienden, no? Venía, y algunas cuestiones personales que uno siempre tiene por ahí también, todo se había juntado y confabulado ahí, y en mi mente estaba todo eso dando vuelta, y en la soledad de la ruta uno va manejando, ¿no? Y empieza esas ideas empiezan a dar vuelta, ¿no? Y yo decía, pero ¿cómo voy a hacer? Y no puedo, y ¿cómo voy a hacer? Y viste, cuando vos repasás tus capacidades, mirás el desafío y decís, imposible. Negativo, en rojo siempre. Venía con eso en la cabeza, orando, porque no es que venía renegando, venía orando a Dios sobre esas cosas, y venía a 110 kilómetros por hora en ruta, y vino una camioneta Ford Ranger roja, patente no la sé, pero era Ford Ranger roja. Ford Ranger roja, yo venía como a 110 y ella venía como a 180, porque me pasó así, pero pasó como un rayo. ¡Pasó! Se metió en mi carril y frenó. Y frenó y yo me la encontré ahí. Y el parabrisas trasero con letras gigantes decía, todo lo puedo en Cristo. Digo, ¿cómo Dios en medio de la nada de las pampas argentinas saca una camioneta que tenga ese mensaje, que me frene en las narices y que conteste la oración que estoy haciendo en ese mismísimo instante? Dios. Y encima la camioneta se me instaló ahí. Y estuve 10 kilómetros detrás de la camioneta como para que no me quedara duda del mensaje. La paso, sí, y como 10 kilómetros más adelante me vuelve a pasar como un rayo, ¿no? Y ahí, ya no frenó, ya pasó ya, ¿no? Pasó, otra vez. Pero ahí está Dios. Ahí está Dios diciéndote, yo sé que vos no podés. Nunca esperé que pudieras. Siempre esperé que enfrentara los desafíos en Cristo. Y ustedes saben que, obviamente, el mensaje del parabrisas hace alusión a Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y créanme que este es un versículo que nos tiene que alentar. Porque en estos viajes que tengo en la ruta, llevo a personas que trabajan en el servicio penitenciario, porque hay muchas cárceles en esa zona, ¿no? Donde vivimos ahora. Y había alguien que a las 10:30 de la noche estaba haciendo dedos. Yo volvía de Tandil y dije, alguien haciendo dedos 10:30 de la noche, una locura. Paré, entonces lo llevo, venía de Campana, bueno, no tienen que, pero de Campana a Sierra Chica, que es donde vive este muchacho, habían como 400 kilómetros, ¿no? Él venía haciendo dedo Campana y había quedado de 10:30 de la noche tirado ahí. Y entonces lo voy llevando, ¿no? Entonces, bueno, sí, terminamos conversando, yo soy pastor de la iglesia, así, así. Y él me dijo algo interesante, dice, mira, en la cárcel, me dice, en los penales, está el pabellón de los cristianos o de los evangélicos, está el pabellón de los no, o de los que no son, digamos, cristianos fervientes. En fin, me entiende. Dice, y ahí dice, claro, y como el pabellón de los cristianos es tranqui,
Entonces algunos que no son cristianos, le importa un pepino Dios, quieren vivir ahí, por lo tranqui, no porque sean muy devotos de Dios, porque es tranqui, ¿no? Pero nosotros, dice, tratamos de evitar, porque si no, porque terminan trayéndome problemas, ¿dónde? Al pabellón de los evangélicos o de los cristianos. Y entonces dice, tenemos una prueba. Dice, viene alguien y dice, che, yo quiero ir al pabellón de los cristianos. ¿Ah, sí? Y si les pedimos que nos digan un versículo. Y claro, este de cristiano tenía poco, este hombre del servicio penitenciario, ¿no? Y es Filipenses 10:13. Hasta donde yo sé, Filipenses no tiene 10 capítulos, le digo. ¿Cuál es? Y claro, el hombre no lo sabe. Le digo, ¿no será 4:13? ¿Y qué dice 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese. Si se saben ese versículo de memoria, los dejamos entrar al pabellón, dice Cristo. Si no, no. Y a mí me hizo ruido eso, porque yo dije, ¿no será que ese versículo tendría que cumplir un rol mucho más protagónico en nuestra vida? Porque es como lindo decirlo de memoria, ¿no? ¿Y cuántos stickers, imágenes, todo lo puedo con paisajes muy bonitos, ¿no? Y está la frase. Pero no será, porque si para un no cristiano que trabaja en una penitenciaría, ese versículo marca la diferencia entre una persona que confía en Cristo y que enfrenta los desafíos con Cristo y una persona que le importa un pepino Cristo. Si para un penitenciario, o sea, alguien del servicio penitenciario, ese versículo marca la diferencia, para nosotros, ¿no debería marcar la diferencia? Gracias por el amén, Nemesio. Casi me desanimo, pero uno dijo amén. ¿Se dan cuenta? En Cristo. Pónganse a estudiar la Biblia y vean todas las expresiones que hay en Cristo. En Cristo. En Cristo. ¿Puedo contar una más y me voy? ¿Sí? Ahí está, 2 dijeron amén ahora. Vamos sumando. Para que vean que esto es más cotidiano de lo que... más cotidiano, pero es muy cotidiano. Camporí de Conquistadores, ¿hace cuánto? ¿En octubre, noviembre? Un mes. Camporí de Conquistadores. Acá se habrán cocinado de calor. Tuvimos el Camporí de Conquistadores en las afueras de La Plata, en el predio del Discípulo. Tuvimos, aunque era noviembre y aunque de día estaba calentito, heladas todas las noches. Todas las noches sacamos escarchas o cristales de hielo de los charquitos, del techo de los autos, de las carpas. Todas las noches teníamos 2 o 3 grados bajo cero. ¿Sí? De día calentito, de noche así. Y un viento, bueno, ni les cuento. Estábamos ahí. A mí me molesta desarmar y armar carpas. Me molesta. Así que, ¿qué hicimos con la carpa, Mariela? La regalamos. Y yo duermo a la intemperie. Eso sí, colchón inflable porque ya la cadera no me da. ¿Me entiendes? Cuando era joven, ahora no me da. Colchón inflable, bolsa de dormir. Tengo mis técnicas, no las voy a explicar acá. Duermo a la intemperie. No, ¿cómo va a dormir a la intemperie? Ustedes son unos novatos, vayan en sus carpitas miserables, yo duermo a la intemperie. Y estaba durmiendo a la intemperie, me acuesto, ¿no? Yo soy grande, yo me llevo a las 10 y me quiero acostar, 11 de la noche me quiero acostar. Vieron los camporí, se extienden hasta, 12 menos cuarto, ya no daba más. Largué a los chicos, quedaron con los directivos, me fui a dormir, me acosté. A las 12 llegaron, bueno, pasaron algunas cosas, después se las cuento. Estaba durmiendo plácidamente y a las 2 de la mañana mi vejiga me despierta. Miro el reloj. Digo, hace 2 horas que me acosté. Afuera vi una helada que mataba. El baño estaba a 600 metros de distancia. Y yo estaba calentito ahí, tapadito. Se me veían los ojitos, porque está todo... Y digo, Señor, no quiero levantarme y tomar frío hasta el baño, volver... Por favor, Señor. Estos son los momentos en donde vale la pena ser cristiano. Por favor. Y vino a mi mente esta frase en Cristo, porque es una frase con la que vengo trabajando
en mi vida devocional con frecuencia. Dije, Señor, yo no puedo, pero en Cristo sí puedo seguir durmiendo así. Yo no puedo, pero en Cristo sí puedo seguir durmiendo en estas condiciones. Lo repetí 7 veces. Después de eso perdí la conciencia, hermanos. Y me desperté a las 6:30 de la mañana cuando sonó la trompeta para la reunión de líderes. Intacto. Había dormido como un niño. No, los niños no duermen bien. Díganme a alguien que duerme bien, por favor. Como un oso en invierno, invernando. Había dormido maravillosamente. Y dije, Señor, gracias. Porque en Cristo puedo dormir hasta con la vejiga llena. Y nadie dijo amén porque queda flojo decir amén, pero yo sé que en su mente lo dijeron. Porque esto es cotidiano. No es que, bueno, tengo que pagar una casa, en Cristo la voy a pagar, que son desafíos enormes. No es que tengo un cáncer. No, esto sí sirve para eso también, pero sirve para la pavada diaria. Lo que pasa es que nosotros estamos con que lo resuelvo yo y cuando a mí se me queman todos los libros, me lleno de estrés, 70 sesiones con la psiquiatra, ahí digo, bueno, voy a probar con Dios. No, empecemos con Dios y que la psiquiatra nos ayude, pero que empecemos con Dios, ¿me entiendes? Que Dios no sea el último recurso, que sea el primero, que podamos vivir en Cristo cada minuto de nuestra vida, cada desafío, por cotidiano que sea. Y les seguiría contando, pero ahora sí voy a terminar. Que Dios lo bendiga.